valores, pues necesitamos tener en cuenta lo siguiente, y es matemática financiera. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí?, en los cuales yo los voy a desarrollar en el simulador. Si de pronto tienen alguna duda, pues me preguntan y los desarrollamos, ¿ok? No hay problema. Bien, entonces, ¿cuál fue el primer tema que ustedes vieron en matemática financiera? Interés simple, interés compuesto. Bueno, entonces interés simple. ¿Alguien me puede decir o recordar qué es interés simple? No todos, uno nomás. Bueno, entonces el interés simple es una forma de calcular los intereses, dado que los intereses son una renta de un activo que es el dinero, ¿cierto? Y pues existe una forma que es calcular los intereses siempre sobre el capital inicial. En la vida real, esto se lleva a cabo, se trabaja para títulos de renta fija, es decir, CDTs. Entonces, para los que están trabajando conmigo en el simulador, vamos a ir y ahí vamos a elegir la opción inversión. Y en inversión tenemos tres temas: interés simple, interés compuesto o a lo futuro, y tenemos anualidades, ¿ok? Entonces, vamos a elegir el primer tema, que es interés simple para títulos valores, y vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Luego de eso vamos aquí a valor futuro. Ahí hay un ejercicio, pero lo vamos a cancelar. ¿Qué pasa que no cancela? Listo. Vamos a cancelarlo y vamos a hacer el siguiente caso. Entonces vamos a suponer que ustedes, una vez efectuados los informes financieros, les dio un flujo de caja muy positivo y ese dinero pues no va a ser utilizado en el corto plazo. Entonces, como no hay expectativas de invertir en otra situación, lo mínimo que una persona puede hacer es invertirlo en el sistema financiero. Y ahorita, pues, lastimosamente, las tasas de interés siguieron bajando y una opción son los títulos de renta fija. Entonces, vamos a invertir un capital de 100 millones, 100 millones de Profe, pesos. me acabo de conectar. ¿Dónde está lo del interés simple, profe? ¿Hasta ahí? Listo, Pero, gracias. ¿está ahí? ¿En esta parte? Sí, señor. Entonces va a ir inversión, interés simple, valor Listo, futuro. gracias. Ok. Bien, entonces, vamos a invertir 100 millones de pesos. Vamos a suponer que el sistema financiero está rentando al 5% efectivo anual. Al 5%. Entonces digita solamente el 5. Vamos a invertirlo por un año, ¿cierto? Usted elige aquí 12 meses, da igual. Y vamos a decirle que la capitalización es del mensual. Y finalmente vamos a determinar que según la tabla de retención, entonces de una vez les digo para la próxima clase, consultar la tabla de retención en la fuente para el año 2020 y la descargan y de aquí en adelante la van a tener en clase. Los títulos de renta fija tienen una retención en la fuente del 4%. Entonces repito el ejercicio, vamos a invertir en un CDT 100 millones de pesos, ¿cierto? El banco está pagando el 5% de efectivo anual de rendimientos. Vamos a dejarlo invertido, depositado por un año, por 12 meses, y vamos a elegir que la capitalización, es decir, el pago de los intereses va a ser cada mes, es decir, 12 periodos en el año. Y una retención en la fuente
del 4%. Entonces, luego de eso, los que están entrando le decimos calcular. Y vamos a ver que ya aquí tenemos nuestro CDT liquidado. Entonces, la tasa efectiva, pues, nos daría como tasa periódica el 0.41% mes vencido. La retención que nos van a efectuar cada mes sería el de 16.296, ¿cierto? Y el monto acumulado, es decir, intereses más el capital, sería de 104.888.949. ¿Cuándo es qué? Cuando es bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos han efectuado la retención. Una vez efectuada la retención, lo que le van a entregar al inversionista serían 4.693.391. ¿Esto de dónde sale? Pues de tomar la retención del periodo, o bueno, del año, que serían 195.000. La de un mes son 16, pero la del año son 195. Entonces tomamos los 104 millones y le restamos esa retención, nos da como resultado. Los intereses brutos pues serían solamente de 4.800.000, ¿cierto? Y los intereses netos, es decir, una vez efectuada la retención, serían de 4.693.000, ¿sí? Y estos serían los rendimientos por periodo. Estos son los totales y estos son los por periodo, es decir, cada mes. Y estos son los rendimientos netos por mes, ¿ok? Luego, si queremos ver la tabla de amortización, vamos por aquí, damos clic en la tabla de amortización y vemos cómo el interés simple es aplicado aquí en este CDT. Entonces tenemos 100 millones que siempre van a ser el capital, es decir, sobre eso se liquidan los intereses. Trayendo la teoría del interés simple, pues los intereses no van a cambiar porque siempre se liquida sobre el capital primario, en este caso 100 millones, entonces son 407.412 cada mes. Y finalmente, el saldo aquí sería de 104.888.000, lo que da como resultado unos rendimientos brutos de 4.888.000. ¿Ok? Entonces, para los que les gustaría hacerlo en la calculadora, vamos a hacer el mismo ejercicio acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un capital de cuánto? $100 millones. 100 millones. Entonces, tenemos un capital de 100 millones de pesos. Les voy a compartir, que creo que solamente les estoy compartiendo un solo archivo. Listo. Ahí ya se ve. Entonces tenemos un capital de 100 millones de pesos. Tenemos una tasa de interés del 5% efectivo anual. El tiempo son un año. La capitalización es mensual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacían ustedes allá en matemática financiera? Entonces, lo primero que hacían era traer las variables de tiempo y tasa a la misma unidad de la capitalización. Entonces, si es mensual, ¿qué quiere decir? Que se capitaliza 12 veces en el ¿qué? En el año, ¿cierto? Como son 12 veces, como es mensual, ¿cuántos meses habrían en un año? 12. 12. Muy bien. Y finalmente tendríamos que pasar esta tasa que está efectivo a periódica. Entonces, utilizamos nuestra fórmula que dice que para hallar la IP, o sea, la tasa periódica,
es igual a ¿qué? La fórmula sería 1 más i elevado a la 1 sobre n menos 1. Con esta fórmula pasamos de una tasa efectiva a una tasa periódica. Reemplazando, esto nos daría 1 es una constante más, pasamos esa tasa a decimal que sería del 0.05. Cierro, elevo a la 1 que es una constante y digo, ¿cuántos periodos mensuales hay en un año? Entonces decimos que son 12. Y luego restamos 1. ¿Cuánto nos daría eso en la calculadora? Mientras tanto yo lo hago por aquí. Acá lo voy a hacer. ¿Cuánto nos daría eso en la calculadora? Entonces, según mis datos, eso da 0,004074. ¿Cuánto les dio a ustedes? Me dio lo mismo, profe. Bien. Por aquí hacemos un pequeño diagrama de flujo donde decimos lo siguiente. Si yo invierto 100 millones, ¿cierto? Al cabo de, esto está en meses, al cabo de 12 meses, ¿cierto? ¿Cuál sería el qué? El monto, ¿cierto? Si durante la inversión esta entidad paga una tasa del 5% efectivo anual. Ese sería el diagrama que ustedes aprendieron. La fórmula general de matemática financiera para interés simple es la siguiente. Monto es igual a ¿qué? Al capital, factor de ¿qué? De 1 más la tasa de interés. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que nuestras variables ya las tenemos definidas. Entonces decimos que C es igual a los 100 millones. Tenemos que I, o la IP, ¿cierto? La tasa periódica es 0.004074. Y N es ¿qué? 12. ¿Ok? Entonces, reemplazando, tendríamos que el monto es igual a 100 millones factor de 1 más I. Entonces tenemos que I es 0.004070 ¿qué? Y 4 por N. ¿Cuánto es N? 12. ¿Cuánto nos da ese resultado? Lo voy a hacer por acá.
digo 100 millones por 1 más 0,004074 por 12. Entonces de pronto aquí me faltó un poquito más decimales y el resultado aquí me da 104.888.800. Y este sería el monto al final del año o de los 12 meses. Si lo comparamos con el que nos dio en el simulador, tenemos una pequeña desviación de 900 pesos. 949. Eso se da a raíz de que no hemos tomado de pronto aquí todos los decimales. Si yo aquí amplío los decimales, por ejemplo, lo amplío a otros 2 decimales. Entonces, aquí ya me da 7412. Si yo cambio aquí y le agrego 7412, ya pues el resultado ya me da perfectamente. Entonces, en ese caso, ojalá colocar todos los decimales. Si le coloco otro decimal, a ver cómo funciona. A ver, un 4. Entonces le agrego aquí un 4. Y ya tenemos el resultado que nos da en el simulador. ¿Listo? 888. Mire que pasa de 7.000 pesos. Esos decimales cambian ahí 7.000 pesos. Y 7.000 pesos, pues, en estas épocas sirven, ¿cierto? Entonces aquí son 8.949. Entonces, para que tengan en cuenta, colocar todos los decimales. ¿Listo? Y entonces, en este orden de ideas, tendríamos al final que el interés, aquí voy a trazar otra línea. El interés neto, o sea, lo que se va a recibir o el monto neto, ¿cierto? Si hablamos del interés, pues el interés sería igual al monto menos el capital. En este orden de ideas, pues como son 100 millones aquí 104, pues fácilmente podríamos decir que los intereses son 4.888.949 pesos. Y recuerden aplicarle ¿qué? La retención. Entonces, a este valor yo lo multiplico por el 0.04, es decir, por el 4%, que es la retención. En este orden de ideas, la retención nos daría. Entonces, usted toma su calculadora y le dice que por favor tome los 4.888.949 y lo multiplique por el 4%. Y eso nos daría una retención de 195.558. 558. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el monto neto va a ser igual a los 949 menos ¿qué? Menos los 195.558. ¿Cuánto nos daría ese resultado?
Esto nos daría aquí ya finalmente nos daría un resultado equivalente a 104.693.391. $391. Listo. Eso sería cómo se aplica el interés simple ¿a qué? A un caso de la vida real, ¿cierto? A un caso de la vida real. Entonces, el monto neto nos dio 104.693. Vamos a nuestro Excel y miramos 104.693.391. Entonces, aquí tenemos que efectivamente el valor coincide, ¿cierto? Ahora, que si quiere hacerlo verificar en internet si esto es real, entonces usted pues entra a una página de internet y coloca simulador CDT. Tenemos el de Bancolombia, ¿cierto? Entonces, aquí en simulador CDT, vamos a mirar en cuánto está la tasa. Creo que esa tasa ya bajó. Entonces, aquí me dicen que qué tipo de CDT quiero adquirir. Entonces yo digo que pues un CDT de Bancolombia. ¿Cuál es el valor de inversión? Entonces yo aquí le digo 100 millones. ¿Cierto? ¿A qué plazo? Y me lo piden en días. Entonces digo que 360. ¿Con qué periodicidad deseas el pago de los intereses? Entonces yo dije que eso es lo mismo que la capitalización y lo va a hacer ¿qué? Mensual. Entonces vamos a ver cómo nos va con ese tema. La gran diferencia es que la tasa efectiva para Bancolombia para un año, es decir, para 360 días, está en 2.75% efectivo anual. Casi la mitad de lo que lo estamos haciendo. Si lo quiero llevar a 540 días, sube un poquito, sube de 2.75 a 2.95. Pero si luego 720 días, igual me van a pagar lo mismo. Entonces vamos a cambiar aquí en el simulador. Lo bueno de hacer las cosas en simulación. Voy a cambiar no el 5%, sino el 2.75. ¿Ok? Entonces cambio 5% que tenía por 2.75. Y le digo calcular. Y vamos a ver los resultados de Bancolombia con el que tenemos nosotros. Entonces, me van a entregar neto 2.607.000. Esos serían los rendimientos netos o después de retención. Entonces, vamos a la página acá y buscamos rendimientos por periodo antes de retención, 226.000. La retención que nos harían por periodo sería de 9.000. Y los rendimientos por periodo después de la retención serían 217.000 por periodo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al final, después de aplicar la retención, los rendimientos totales, es decir, los de un año, serían 2.607.298. 2.607.000. Y miramos aquí 2.607.298. 298. Quiere decir que nuestros cálculos están que aló. Están bien, profe. Están más que bien, están perfectos. Muy bien. Sí, señor. Entonces, miren el caso tan sencillo de la aplicación del interés simple. Pero pues para eso necesito manejar muy bien interés simple. ¿De lo que hicimos hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Ok.
¿Los demás? No, profe. Breve el tema. Entonces, nosotros aquí vamos a empezar a hacer ejercicios y ya pues obviamente lo que ustedes tienen que hacer es aplicar matemática financiera, ¿cierto? Entonces, si tienen algunas dudas, entonces lo mejor es echar un repaso de los temas vistos, ¿cierto? Igualmente yo les voy a dejar por ahí unos videos en YouTube para que los tengan en cuenta, ¿ok? Bien. ¿Eso es interés qué? Simple. Vamos a mirar a ver. Hacemos esto. Eso es interés simple. Entonces, obviamente, pues pueden calcular el valor presente, el valor futuro, el tiempo, las tasas de interés, etc. Y aquí tendríamos valor futuro, interés compuesto. Entonces, lo mismo, vamos a hallar el valor futuro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo un valor presente, digamos, de $50,000, ¿cierto? Y la tasa de interés, vamos a suponer que es del 10% efectivo anual, y vamos a invertirlo 18 meses, es decir, 1.5 años. Y vamos a decir que la capitalización no es mensual, sino bimestral, es decir, cada dos, ¿qué? Meses, profe. Cada 2 meses. Si son cada 2 meses, quiere decir que hay 6 periodos bimestrales en el año. Vamos a decir que el tipo es vencido, ¿ok? Y luego le decimos calcular. Entonces aquí ya nos tiene el ejercicio. Entonces decimos que $50,000 quiere decir que la renta en interés o tasa de interés mensual es del 1.60, mes vencido, bimestre vencido, perdón, bimestre. Y en ese tiempo habrían 9 periodos bimestrales. Y el valor futuro o el monto al final del tiempo sería acumulado de $57,684. Y la tabla de amortización, recuerden que ya cambia, ¿cierto? Entonces, en este caso, inicio con $50,000, ganaría 859 centavos de dólar el primer bimestre. Y recuerden que estos intereses pasan a ser parte de ¿qué? Capital. Entonces, 50 y 8, entonces da $50,800. Pero esos $50,800 pasan a ser capital para el segundo periodo. La diferencia del interés simple al interés compuesto. Y tenemos ahí los intereses de los 9 periodos. Al final tendríamos un interés de 7,684. ¿Ok? Entonces eso es como lo hacemos o como lo hace el simulador, ¿no? Sin embargo, pues nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacerlo aquí nosotros. Ok. Entonces, esto sería interés simple. Vamos a hacer uno de interés compuesto. Pues voy a quitar esto por acá. Ayúdenme con el tiempo, porque a las 2 ya dejamos hasta ahí, hasta donde alcancemos. Bien. Listo. Y aquí vamos a trabajar interés compuesto. O también conocido como ¿qué? Valor futuro. ¿Listo? Entonces, el ejercicio dice que tenemos un ¿qué? Un valor presente ¿de cuánto? $50,000. USD, $50,000. Vamos a decir aquí que aquí unos
separe, ¿cierto? Bien, $50,000. Tenemos una tasa de interés de ¿cuánto? ¿El 10 fue? Sí, profe, el 10%. 10%. ¿Qué más tenemos? Tiempo. 18 meses. 18 meses. Ok. Aunque dije año y medio, pero bueno, no importa. 18 meses. La capitalización es que bimestral, ¿cierto? Ok. Y nos piden hallar ¿qué? ¿El qué? El El valor. valor. Entonces, en este caso, este sería nuestra incógnita, ¿cierto? Nuestra variable ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos el mismo procedimiento, ¿cierto? Entonces decimos, trabajar azul ahora. Decimos, como la capitalización está ¿qué? Bimestral, los periodos, es decir, el tiempo y la tasa también deben estar ¿en qué? En bimestres. Entonces yo digo acá que n, que sería la otra variable, 18 meses, ¿cuántos bimestres son? 9. ¿Cierto? 9 bimestres. Vamos a quitarle un pedacito a esta. No, lo borró todo. Bueno. 9 bimestres. Bien. Y la I está efectiva. ¿Qué hacemos? Pasar la periódica. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces decimos 1 más que la tasa efectiva, que sería 10%, elevado a la 1 sobre n, en este caso 6. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bimestres. Un año tiene 6 bimestres. Menos 1. ¿Cuánto nos daría esa tasa? Voy a hacerlo por acá, a ver. Esto me daría, o nos daría, 0,01, 60,119. 60,119. Esta sería nuestra tasa periódica. Luego hacemos nuestro diagrama de flujo, ¿cierto? Fundamental hacer el diagrama, que sería el siguiente. Este sería, ¿cuál es el valor futuro? ¿Dónde? En 9 ¿qué? Bimestres, ¿cierto? Cuando se invirtió aquí $50,000 sería el valor presente, y esa inversión ganaría intereses o rentaría al 10%, efectivo anual, ¿cierto? Ok. Luego de eso, ¿qué hacemos? Pues miramos nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de valor futuro? Decimos que valor futuro es igual a ¿qué? Al valor presente, factor de 1 más I elevado a la ¿qué? A la N, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, para hallar el valor futuro, pues decimos que son 50,000 factor de. ¿Cuánto es nuestra tasa? Bueno, primero tenemos uno que es una constante más.
0,01 60 100 ¿qué? 19. ¿Elevado a la qué? A la 9. Quiere decir que nuestro valor futuro va a ser igual a ¿cuánto? Si lo están haciendo en su calculadora, ¿cuánto les da? 57.685 dólares. Dólares. 57.685, sin dejarlo sin decimal. Entonces aquí nuestra respuesta sería 57.685. ¿Qué? Dólares. ¿Cuánto nos tiene el simulador? Uy, nos pasamos por un peso. Queda 57.684. Pronto por los decimales. Pues da 84, pero aquí pues, como está sin decimales, se supone que este pues pasaría a ser 5 y este, pero ahí está bien. Así que había sido más grande el descuadre, pero no. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, entonces los bancos solo, o sea, solo porque utilizan entonces el interés simple para un CDT. ¿Usted vio matemática financiera? O también está la posibilidad de que apliquen el interés compuesto. Espérame un segundo. Entonces, el interés compuesto sí lo aplican, pero es que esa no fue su pregunta. Usted me preguntó que por qué aplicaban interés simple al CDT, ¿o no es así? Sí. Entonces, la respuesta es muy sencilla, porque el interés simple genera menos intereses que el interés compuesto. Vamos a verlo aquí rápidamente, en una tablita muy sencilla. Esto, por ejemplo, cuando yo doy matemática financiera, entonces lo explico y hacemos la comparación. Entonces, presten atención. Aquí estas cuadrículas a mí no me gustan. Ok. Bien. Entonces, coloquémoslo aquí sencillamente. Listo. Entonces, el mismo ejercicio, las mismas variables, solamente vamos a cambiar. Si es interés simple por este lado, y aquí vamos a decir interés compuesto. Las mismas variables. Entonces tenemos capital. Entonces vamos a decir que el capital de... Vamos a meterle altos ceros para que note la diferencia. Entonces vamos a decir que estos son... 1.000 millones. No importa, 1.000 millones. Vamos a decir que la tasa de interés, es decir, I, es del, digamos, del 10%.
El tiempo, solamente vamos a traer un año. De una vez trabajémoslo, sí, un año. Y la capitalización que sea mensual. ¿Listo? Aquí los datos para interés compuesto sería lo mismo. Valor presente, que serían 100 millones, ¿cierto? Vamos a traer los mismos valores. Listo. Tasa de interés igualita. Y el tiempo igualito. ¿Cierto? Lo único que tengo aquí que cambiar es que el tiempo pasaría a ser 12 y la tasa de interés pues nos daría lo siguiente, 1 más elevado a lo paréntesis 1 sobre n, que en este caso sería 12 menos 1. ¿Listo? Copiamos y pegamos, eso nos da la misma tasa. Ah, esta tiene un poquito más de decimal, entonces aquí se las amplío. Listo, para que nos quede igual de decimales. Ahora, voy a calcular aquí el monto, ¿cierto? Aquí se calcula el monto. Y nosotros aquí en interés compuesto calculamos el valor futuro, pero es exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿cierto? Ok. Ahora, aplico la fórmula, entonces digo, el monto es igual al capital, ¿por qué? Por 1 más la tasa de interés, que sería por el tiempo. Ah, me faltó cerrar el paréntesis. Listo. El valor futuro sería igual a 1.095.689. 1.000. Quiere decir que los intereses son iguales ¿a qué? Al monto menos ¿qué? El capital. Quiere decir que los intereses fueron ¿de cuánto? ¿De cuánto? El joven de la pregunta que se hizo. Señor, ¿De cuántos son los intereses? de 95 millones. Ahora vamos a calcular el valor futuro. Bueno, aquí lo iba a hacer con una función, pero pronto más adelante. 1 más i, que en este caso es la misma tasa, el mismo tiempo, todo, ¿cierto? Ok. Y tendríamos que los intereses de acá, está ahí la diferencia. Entonces, en 1 nos da ¿cuánto? 95 millones. 95.689. Y en el otro nos da ¿cuánto? 100 millones. 100 millones. Ahora sí comprende por qué la diferencia. Entonces, si es para captar dinero, ¿cierto? En inversión, ellos pagan a un sistema de interés que genera menos intereses. ¿Cuál? Interés simple. Pero para colocación, es decir, vía créditos, el sistema cobra interés compuesto. ¿Por qué? Porque genera más intereses. Con las mismas variables, mire. Las mismas, el mismo tiempo, la misma tasa, todo. Simplemente cambia el sistema de liquidación de intereses. Entonces, eso es para créditos, ¿cierto? Para colocación, interés compuesto. Pero para captación, interés
simple. Ahora, eso no es nada. Una cosa es eso y la otra es la tasa de interés. Que yo les pedí algo. Entonces, existe algo que es la tasa de intermediación. Mediación, ¿qué? Financiera. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tasa de intermediación financiera? Pues es la diferencia entre la tasa de captación con la tasa de colocación. Colocación. Entonces, por ejemplo, hoy día, si usted consulta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de captación para, hablemoslo aquí escuetamente, la de un CDT, ¿sí? 2 punto ¿qué? 75. Mientras que si usted va de un crédito de libre inversión en un banco X, no voy aquí a hablar de ninguno, puede estar alrededor del 30%. O el 25%. Si ustedes hicieron la tarea de las tasas de usura, ¿sí? Bajar las tasas de, no sé si les dejé esa tarea, pero si no se las dejo, porque aquí la necesitamos más adelante. Las tasas de usura para un crédito de consumo o un microcrédito puede llegar hasta el 54% a tasa. Entonces, miren la diferencia. El sistema capta dinero y paga una tasa efectiva del 2.55, ¿sí? 2.75, perdón. Pero coloca en el mercado vía créditos al 30%. La diferencia, ¿cuánto es? Lo que el banco se gana o la entidad financiera, cualquiera que sea. 27.5% sobre el mismo dinero. Ahí está la respuesta. Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Qué más dijo yo? Señora. Yo, profe, es decir que una persona, bueno, un inversionista, no le puede sacar como provecho a ese interés compuesto, sino solamente las entidades financieras, bueno, los bancos. Pues. Recuerden que cuando vimos sistema financiero, el concepto, la definición era que era un conjunto de entidades o instituciones previamente que autorizadas por el Estado. Entonces, si usted lo va a hacer como persona natural y aparte de eso, sobrepasa los límites de usura, pues se está cometiendo un delito. Los únicos que pueden cobrar eso son los autorizados por la ley, es decir, los que pertenecen al sistema financiero. Yo sé que el sistema informal puede cobrar Ok, profe, muchas más, y de hecho lo hace, pero pues eso es un delito, y si se comprueba, pues van a la cárcel, no lo más normal que puede suceder. Entonces, ese es el, digamos, el problema, ¿sí? Entonces, para eso está lo legal. Entonces, cuando ustedes necesitan financiación, deben ir al sistema financiero, ¿cuál? El formal. Y ahí les van a entregar o les van a cobrar sistema de interés compuesto, normalmente. Igual nos falta hacer otra, ya son las 2. Entonces ya vamos a entrar a taller. Y en la próxima clase, pues hacemos otros ejercicios, porque nos falta ver, por ejemplo, el tema de anualidades, de leasing, etc. Y algunos sistemas de amortización. Entonces, si usted no los maneja, pues cuando tenga los problemas financieros, como los vamos a tener, pues no va a saber cómo resolverlos, ¿cierto? Y en este caso, así es como, digamos, son las reglas del juego en el sistema. Esas son. Y hay una cantidad de ofertas y uno elige cuál es la que más le conviene, ¿sí?
Entonces hay líneas de crédito, diferentes tasas de acuerdo a al riesgo, ¿cierto? Y cada uno de ellos pues tendrá una garantía sobre el mismo, ¿cierto? Recuerden que vimos eso cuando vimos el tema del sistema financiero. Entonces, ¿para qué vimos el sistema financiero? Pues para llegar a estos elementos y saber cómo jugar en el sistema, ¿cierto? O cómo son las reglas del juego para poder jugar. Para eso, pues, ustedes hicieron un ensayo, ¿cierto? Aparte de eso, pues, les di unos documentos, ustedes pues, deben leer. Aparte de eso, pues, está la inquietud por aprender cada día más y estar consultando. Y pues la ventaja es que hoy día la tecnología pues, nos permite llegar a la información muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, ahí todas esas cosas, pues hay que consultarlas, hay que leerlas. Listo, jóvenes, entonces vamos a dejar por hasta aquí el repaso de matemática financiera y luego vamos